Muy buenas noches, queridos amigos y amigas que hoy nos acompañan en esta nueva edición de Fe Cristiana y Actualidad. Quienes habla su servidor Omar Gutiérrez. Dios les bendiga. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos. Este es un verdadero privilegio para nosotros poder llegar hasta ustedes en esta noche fría de Santiago del Estero. Me encuentro gratamente acompañado del equipo de producción, Jorge Carrizo, Pablo Cortés, y una nueva visita muy importante para nosotros, una invitada especial que sabemos que va a aportar muchas bendiciones al programa de esta noche. Su nombre es Janina Pugliese. ¿Cómo estás, Janina? Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Muchas gracias. Bendiciones a toda la audiencia y muchas gracias por el espacio. Muy bien, Pablo, ¿cómo estás? Acá estamos bien en la radio exclusiva. Le mandamos saludo a todos los serenos, remiseros, taxistas y también a aquellos que manejan Uber. ¿Sabías que llegó el Uber? Bueno, Ajá. así que a todos ellos, bendiciones para todos. Así es. Quédese con nosotros porque vamos a estar tratando un tema muy importante, muy interesante también. Y como siempre, los temas aquí en este espacio por Radio Exclusiva 103.7 FM es de gran bendición, así que quédese con nosotros. Queremos recordarle que usted puede tener la libertad de comunicarse con nosotros a los teléfonos que están en la radio. Aquí los voy a repetir. Puede comunicarse al 425-5232, 425-0933 o escribirnos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Háganos llegar sus comentarios, sus pedidos de oración si lo necesita, si lo requiere, y también sus ideas, porque también esto es un espacio abierto para conversar, ¿sí? Recuerde que si no puede sintonizar este programa en vivo, lo estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, Factor de Fe, perdón. Allí puede sintonizar todos los programas que hemos estado transmitiendo en estos ya casi 3 meses que estamos acá en compañía de nuestros hermanos y de todos ustedes que siempre nos bendicen con su presencia, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar o vamos a estar hablando sobre las sectas, ¿no? El sectarismo. ¿Qué es el sectarismo? ¿Qué son las sectas? Y si existen realmente comportamientos sectarios dentro de la iglesia cristiana. Es importante que discutamos estas cosas porque en estos tiempos de iluminación, porque realmente hay mucho material, muchos recursos a los cuales podemos acceder para informarnos, para estudiar, es importante saber que las sectas siempre tienen características principales sobre las cuales se aprovechan para seguir multiplicándose en la sociedad. Y yo quiero comenzar con un texto bíblico. Usted que está allí me puede acompañar o anótelo para que lo pueda leer en otra ocasión. Es Marcos capítulo 9, verso 38. Marcos capítulo 9, verso 38. Dice la palabra de Dios: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohíban, porque ninguno hay, escuche bien, ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que les diere un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Así que este texto es crucial, es fundamental para hablar, porque normalmente en este último tiempo, en estos tiempos modernos, solemos ir a congregaciones donde se utiliza las expresiones de que el que está con nosotros en la iglesia es el que tiene la verdad, solamente aquí se predica la sana doctrina, los demás están equivocados y yo tengo la razón. Entonces sobre eso vamos a estar charlando en este espacio, en estos pocos minutos que vamos a estar acompañándolos. Y por favor recuerde que puede comunicarse con nosotros y participe, que queremos saber de usted. Así que, ¿qué opinan de este comienzo, digamos, de programa? Bueno, primero secta sabemos que es un grupo, ¿no? Es un grupo de personas que se apartan de la enseñanza principal, de una enseñanza central. Entonces ellos tergiversan y se van por las raíces, por así decirte, e inventan cosas y van fuera del reglamento de lo que dice esa doctrina verdadera, ¿no? Nosotros tenemos una doctrina que es la doctrina cristiana que le enseñó Cristo y nuestro manual es la palabra de Dios. Así es. Yanina. Bueno, adhiero a lo que dice mi hermano. Ante cualquier cosa siempre tenemos que ir a la fuente verdadera y primitiva, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no admite errores ni confrontaciones. Es la fuente verdadera. Así es. También es importante saber que hay algunas características que se mencionan, ¿no? A ver, la palabra ya nos advierte que estas cosas van a pasar, ¿no? En la segunda epístola a Timoteo, Pablo ya le plantea a su discípulo Timoteo, ya le plantea la posibilidad de que en los últimos tiempos muchos falsos maestros van a querer enseñar porque hay comezón de oír. Y eso es una realidad que estamos viviendo hoy, ¿no? Mucha gente tiene necesidad de escuchar algo nuevo, ¿no? De escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué crecen las sectas? Ahí es importante que empecemos a discutir un momento
si estas sectas no son de Dios, entonces ¿por qué se le da crecimiento, no? ¿Cuáles son las principales características que hacen que una secta crezca de manera exponencial como lo hace? Bueno, principalmente prometen muchas cosas a muy poco costo. Y generalmente el costo, ¿cuál es? Es el dinero. Si vos das mucha plata, vas a recibir un milagro. Por ejemplo, hay una secta que se llama la Iglesia Universal Reino de Dios. Es una secta que ha proliferado mucho en estos tiempos y donde acá en Santiago del Estero está haciendo mucha mella en esta ciudad. Y ellos, cuál es el tema de ellos? Cuál es el fundamento? Es el sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Es mezcla de cristiano con lo pagano. Entonces, ellos, por ejemplo, te dicen, camina sobre el camino de la sal, ahí Dios te va a bendecir. Orá con el vaso de agua está bendecido, pero vos tenés que pagar. Y hace esto y siempre utilizando objetos. Y la Biblia dice que nosotros tenemos algo mayor que un objeto. ¿Sabes cuál es? Es la fe en Cristo. No hay objeto, yo no te puedo hacer tocar algo o que vos hagas un pacto, por ejemplo. Eso está mal. La Biblia dice que con fe se puede llegar a Dios. Sin fe es imposible agradar A Dios. Janina, ¿qué opinas de esto? Bueno, yo creo que uno se da cuenta que cae en una secta cuando deja de ser funcional a Dios, sino que empieza a ser funcional al hombre, ¿sí? Este tipo de lugares se manejan como sistemas piramidales, en donde hay un líder y uno tiene que obedecer al líder y uno tiene que ir en pos de función de satisfacer los intereses y necesidades de ese líder. Pero no estamos yendo por el camino correcto. Ahí huir, urgente. Así es, el consejo es huir, Urgente. sal corriendo, ¿no? Ahora, una de las características principales de la secta es que la palabra de Dios no es suficiente. Siempre tienen que agregarle un libro religioso, otro tratado o algún desarrollo de doctrinas. Habíamos hablado en el programa pasado que, por ejemplo, los testigos de Jehová, que son dirigidos por la Watchtower Society, que es digamos, la casa central de donde ellos acumulan sus doctrinas o ellos enseñan, reparten, distribuyen y utilizan una herramienta que se llama Atalaya, que es una publicación que ellos utilizan donde ellos van explicando ciertas doctrinas, ciertas cosas, hacen preguntas a la gente para captarla y siempre la palabra de Dios no es suficiente, siempre hay que agregarle algo más. En el caso de los mormones, por ejemplo, los que no conocen los mormones, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es el libro de Mormón, ¿sí? Que termina siendo hasta mejor que la Biblia porque tiene cosas que la Biblia no dice. Entonces son cosas que por ahí es importante destacar eso. Y una de las cosas que también me llama la atención es que también le dan mucha importancia a las obras. ¿Qué significan las obras? De cómo me visto, cómo hablo, qué es lo que yo tengo que hacer para ganar la salvación. O sea, siempre tenemos como las obras ayudando al sacrificio de Cristo para que yo pueda adquirir la salvación. Sabemos por la palabra de Dios que no hay nada que yo pueda hacer para tener mérito sobre la salvación, porque ya Cristo pagó por mí, pagó por usted que nos está escuchando. Usted no puede hacer nada para ganarse la salvación. Por eso tuvo que venir Cristo, porque éramos incapaces por nosotros mismos de cumplir la ley de Dios y por supuesto mantenernos lejos de la transgresión. Entonces, huir de la secta no es tan fácil como parece. ¿Qué le pasa a la gente que sale de la secta? ¿Qué le sucede con la familia, con los amigos? ¿Qué es lo que le pasa? Mira, se sienten desprotegidas, se sienten mal, se sienten solitarias, se sienten que están en la nada, quedan en la nada misma y como dijiste el otro día, Omar, están en el ostracismo, ¿no? Sí. Quedan como una ostra, sí, solos y parece que se le acaba la vida, pero eso es mentira. ¿Sabes qué? Hay dos tipos de sectas. Primero están las sectas cristianas, ahí está, evangélicos, no, perdón, testigos de Jehová, mormones, ¿no? Bueno, y así sigue. Y después están las sectas otras, ¿no? Que no son cristianas, como las orientales, Hare Krishna, budismo, islam, todo eso. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito también de las sectas cristianas, pero las que ahondaron y están haciendo mella en el núcleo evangélico. Mira qué aunque no lo creas, está viendo y mucho de esto, ¿no? Mira qué interesante. Yanina, ¿qué nos cuentas? Lo que sienten estas personas era la pregunta, ¿no? ¿Cómo Sí. repercutía? Pasan a estar fuera de un sistema, pasan a estar desprotegidas, pasan a no tener... la cabeza nuestra es Dios, por excelencia. Sí. Pero ellos hacen que vos te sientas fuera de ellos sin cobertura alguna. Hay personas que han llegado a suicidarse justamente por estos temas. Sí, es tremendo porque una de las cosas que utiliza la secta es el aprovechamiento de las necesidades de la gente, ¿no? El sufrimiento de la gente es la excusa ideal para hacer este proselitismo religioso, ¿no? Tenemos que recordar que, bueno, al día de ayer, gracias a Dios, recordamos con mucho cariño que se cumplieron 506 años de la Reforma Protestante, ¿no?
Y la Reforma Protestante supuso un cambio radical en el cristianismo medieval, ¿no? Porque denunció la corrupción de la Iglesia Católica en ese momento que institucionalizaba la fe y se abrió paso a la centralidad de la Biblia, a las Escrituras, ¿no? Pero a su vez, como siempre, me gusta recordar también la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Cuando Jesús enseña que así como se siembra el trigo, también hay cizaña. Entonces, dentro de la Reforma Protestante también hubo, digamos, cosas negativas, ¿sí? Podríamos decirlo así, cosas que el enemigo utilizó para que hubiese mucha confusión, sobre todo con las interpretaciones bíblicas, y hacer uso de la Biblia en estos grupos protestantes radicales, como es el Testigo de Jehová, el Mormón y todos estos otros grupos como los Adventistas del Séptimo Día, y otras cosas que se valen de las obras para hacerte creer que le estás agradando a Dios. Es importante destacar eso, ¿no? Y el aprovechamiento de una necesidad te duele, porque uno se siente identificado con que alguien lo quiere ayudar. Sí, me quiere ayudar, viene a mi casa a estudiar la Biblia, me enseña esto, hablan tan bonito, me enseñan tantas cosas, pero después, cuando uno va estudiando la luz de las Escrituras, la realidad de esto, siempre queda como el corazón aprisionado, ¿no? Queda como el corazón así, ¿será que todo lo que me enseñaron es falso? Admitir que yo estaba siendo engañado, ¿es fácil? ¿Es sencillo? ¿Qué opina de eso? Sí, sí, la verdad es algo impresionante lo que está pasando. Yo quería hacerte una pregunta, Omar. En el Antiguo Testamento, ¿estaban las sectas? Por supuesto que sí, ¿no? Ahora, pregunto, ¿los fariseos eran secta? Sí, es muy interesante tu pregunta. Sí, recordemos que en el siglo primero, digamos, el judaísmo del segundo templo te estás refiriendo, ¿no? El fariseísmo que se tomaba la interpretación bíblica o se disputaba la interpretación del Antiguo Testamento entre los saduceos, los esenios y otras sectas judías, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque radicalizaban y a su vez añadían a las escrituras tradiciones de hombres. Eso lo podemos ver en Mateo 15, ¿no? Cuando Jesús dice, ustedes invalidaron el mandamiento de Dios por tradiciones de hombres, por mandamientos de hombres. O sea, la secta se caracteriza por eso también, por añadirle cosas que la palabra no necesita que le añada. Pero ciertas tradiciones y ciertas concepciones que el hombre tiene sobre las escrituras llevan a eso, ¿sí? Es muy interesante saber que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se profetiza la resurrección de los muertos, ¿no? Pero los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí, pero tenían un cumplimiento estricto de la ley que ni ellos mismos podían, porque decía Jesús que ustedes le ponen carga a los hombres que ni ustedes pueden llevar. Entonces yo me imagino que los líderes de las sectas que acabamos de mencionar hace unos minutos también ponen estas cargas sobre gente que no pueden llevar. En el caso de los testigos de Jehová le prohíben celebrar el cumpleaños, le prohíben las navidades, le prohíben cantar el himno nacional, saludar a la bandera y otras muchas cosas que a la larga uno ve cuál es la utilidad de todo esto, ¿no? Sí, en Mateo capítulo 23, versículo 15, dijo el Señor, ¿no? Palabra de Cristo, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un discípulo o prosélito, dice acá. Sí. Dice, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Wow. O sea, hay una condenación. Esta gente se preocupa en uno por uno, un trabajo de hormiga. Y van a la gente susceptible, gente que está pasando necesidad, como dijiste, y ahí es donde aprovechan la volteada, como decimos acá, y ahí empiezan a meterle esa doctrina y lo hacen cautivo, porque son cautivos esa gente, ¿no? Entonces, sabemos que desde hace mucho tiempo ya esta gente existía, y ahora existe también. Y antes de que termine de hablar, una secta no significa gente que esté con un gorro negro, no tapándose con vela, haciendo servicio. Eso no es secta solamente. Los sectarios pueden andar con una Biblia, pueden andar con un cartelito que dice Helder, ¿no? O sea que podemos decir que secta no solamente es lo oscuro, también se disfraza de lo blanco. Así es, muy, muy interesante tu opinión. A ver, Janina, ¿qué nos ocupa Yo me ahora? quedé pensando mucho Sí. en cuando hablabas de las obras, ¿no? Como aquella gente que se desespera, no sé, por tocar el manto, pagar para tocar el manto sagrado, el agua con el coso, no sé, esas cosas raras. Camino ¿no? de la sal, El todo camino eso. de la sal. Usted lo que tiene que saber es que usted es salvo por gracia. Aquí no hay meritocracia. No hay nada que a usted le cueste dinero que pueda hacer para agradar a Dios. Así es. Y fíjate una cosa importante, ¿no? La reforma protestante también se basó en eso, ¿no? La bandera de la reforma protestante fue la justificación por la fe. De hecho, ese fue el versículo que tocó el corazón de Martín Lutero, confesado por él, diciendo que sí,
lamentablemente la situación histórica de la Iglesia Católica respecto a esas obras se multiplicó en las sectas de hoy en día, ¿no? Es decir, se imitó. La gente piensa que por hacer algo agrada a Dios, digamos, las obras me ayudan a ganar la salvación. Yo creo que entendamos lo siguiente, ¿no? Porque no hay una contradicción entre Romanos y Santiago, en el epístola de Santiago que dice, muéstrame tu obra y yo te mostraré mi fe. En realidad las obras son porque yo ya he sido salvado, son la consecuencia de mi salvación. Es la consecuencia del trabajo del Espíritu Santo en mi corazón. De manera que esto es lo que ayuda a identificar si alguien es salvo o no es salvo. Por sus frutos los conoceréis, no por sus frutos te vas a ganar la salvación. Entonces, esto es importante que la gente lo entienda, ¿no? Y también vamos a otro punto interesante, porque ahora le dimos palo a la secta, pero tenemos que hacer autocrítica también. Dentro de las iglesias cristianas, ¿sí? ¿Hay o no hay comportamiento sectario? ¿Qué pasa por la mente de los pastores que obligan a la gente a pensar que en su congregación son dueños de la verdad? Bueno, casualmente hoy hubo unas personas que me hablaron de que había una mujer ahí en el centro cristiana, evangélica, que no la dejaron participar del sacramento de la Santa Cena. Entonces le preguntaron los hermanos por qué. Y ella dijo porque se había teñido el cabello. Entonces, por esa razón, que para mí me parece, perdonando la palabra, no ridícula, que no la dejen participar de algo tan hermoso, tan satisfactorio para uno de estar en una Santa Cena. Y así como dije la otra vez, ¿no? De que, como dice Gálatas, en estos tiempos dice no trabajes, o sea, no manejes, no gustes, no hagas esto, no hagas aquello. Dice la palabra que esos son mandamientos de hombres y que están fuera de la voluntad de Dios. O sea, hay congregaciones, lamentablemente, tengo que decir cristianas, que prohíben maquillarse, cortarse el cabello, hacerse esto, hacer lo otro. Entonces, la hacen a las personas esclavas. La Biblia dice que Jesús vino a darnos libertad. Si el Hijo es libertario, seremos verdaderamente libres. Amén, amén. Es linda palabra. Hay algo muy hermoso que nos da Dios, inclusive antes de que nosotros tomemos la decisión de convertirnos a Cristo, y ese libre albedrío. Y muchas veces en las iglesias ese libre albedrío se ve ajustado en algunas ocasiones. Por ejemplo, claro, cuando en vez de buscar la unidad de las personas, buscan, qué sé yo, que todas las mujeres, por ejemplo, tengan pollera, ¿no? Sí, por ejemplo. sí. A mí me ha tocado ir a servir a otra provincia hace un tiempo y he sido muy maltratada en mi viaje de misionera por llevar pantalones, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que buscar la unidad, ¿sí? Sí, hay algo interesante. ¿Por qué pasan estas cosas? La pregunta es, ¿cómo es posible que la iglesia del siglo XXI no sepa leer la Biblia? Eso es importante saberlo, ¿no? A mí se me ocurren dos principales razones. Número uno, porque hacemos una apoteosis de los pastores, ¿no? Creemos que los pastores son como un papa dentro de la iglesia, santa palabra lo que él dice. Entonces, a veces también encontramos pastores y líderes que no están fundamentados teológicamente con la palabra y enseñan estas cosas. A veces no sabemos identificar lo que se trata, un mandamiento con contexto cultural e histórico y un mandamiento que sí es para todas las épocas en la iglesia, ¿no? Entonces, esas cosas hay que ser muy cuidadosos. Y dice, siempre me llega la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, mi pueblo fue destruido, dice. Por tanto, tú desechaste la instrucción, yo te desecharé el sacerdocio, dice la palabra. Entonces, la iglesia tiene que volver a educarse en los fundamentos bíblicos para entender la manera correcta en que Dios nos está hablando a través de las ordenanzas, ¿no? Sí, sabes que yo le quiero decir a la gente, ¿no? Que por ahí yo sé que hay muchos cristianos y muchas iglesias que tienen estas conductas legalistas, así simple y llanamente. Yo le pregunto, José, ese faraón, sí, era un subfaraón, ¿no? Uno de los hombres más poderosos de Egipto. ¿Cómo se vestía José? ¿Era un profeta descendencia de Jesús? ¿Cómo? ¿Sabías que se pintaban los ojos? ¿Sabías que se rapaban el cabello? ¿Usaban vestimentas? ¿Se tatuaban también? ¿Cómo era Ruth? ¿Cómo era Esther? Eran personas que se preparaban, que tenían cosas diferentes a la que tenemos hoy. Entonces, dejaban de ser hijos de Dios, dejaban de ser agradables a Dios. Por eso, creo que no. Creo que ya nos estamos yendo al extremismo. Y la palabra dice, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, ¿no? Sí. Ahora una pregunta, Janina, respecto a la pollera, ¿no? La pollera en mi país le conocemos falda, la falda. Sí. ¿Hay falda para hombres?
Bueno, en los ¿Cómo tiempos hacen, cómo hacen con los cristianos en Escocia, los hombres que utilizan falda? en los tiempos que corren, no sé. El punto acá que yo creo que es trabajar en la misericordia de Dios. ¿Y por qué estamos viendo siempre en el otro, no? Si este no usa la pollera, si, digamos, Jesús vino a abolir todas esas viejas leyes, todo el legalismo. ¿Por qué se empecinan? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué se empecinan en seguir con el legalismo, no? Si justamente Jesús ha venido a abolir todo eso. Sí, yo creo que por eso mismo, por una falta correcta de instrucción bíblica. Y eso es algo grave. Es algo grave porque a veces no dimensionamos el daño que hacemos cuando predicamos algo que está fuera del contexto bíblico y que nada tiene que ver con las escrituras. Por eso es importante cuando Jesús decía, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que hayan la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. O sea, no iban a conocer nunca a Cristo si no escudriñaban las escrituras, porque de las escrituras hablaban de él. Entonces, yo pienso y creo que en realidad en el siglo primero no había falda ni había pantalón. Entonces, el hecho de que ya hayamos cambiado de bata o ¿cómo es? De túnica, que hayamos cambiado de túnica a camisa y pantalón, ya representa un cambio cultural tremendo. O sea, entonces, en este caso deberíamos usar todos túnica, como usaron ellos. Pero entonces, es una cuestión de legalista, ¿no? También. Y por ahí vamos a otros espacios, ¿no? Como decía Pablo, no manejes, no hagas esto, no hagas aquello. Son tradiciones que realmente no te van a hacer más santo que nadie. Tu santidad depende de Cristo y la obediencia que tú tengas con Él. ¿Sabías que hay congregaciones que a la mujer no la dejan hablar en el púlpito? Hablan de abajo. Me ha tocado predicar en muchas de ellas, ¿no? He predicado, pero bueno, la forma que ellos tienen no las comparto, pero sí yo iba a predicar la palabra. Hay muchas congregaciones que usan velo, ¿no? Y si no lo tenés es como que te están juzgando. Entonces, no dudamos que amen a Dios. Aman a Dios, Dios los ama, murió por ellos también, pero no hay que condenar al otro. O sea, vos querés usar velo, usalo, pero deja al otro que pueda también ser libre y no imponer, ¿no? Así es. Bueno, este tipo de conductas lo que hacen aparte es alejarte muchas veces de las personas que más necesitan de Dios. Fíjate que muchas veces te dicen, este tipo de iglesias donde están estas conductas sectarias, te dicen, no te juntes con estas personas de determinadas características. Dios nos llama a ser discípulos en todos lados. Si nosotros obedecemos esa premisa, ¿cómo podemos ser capaces de sembrar el amor de Dios en todos los espacios, ¿no? Recordemos que Jesús se sentaba con la prostituta, comía con el ladrón, con la prostituta, y bueno, ese es el amor de Dios, ¿no? La misericordia por sobre todas las cosas. Así es. Nosotros queremos que usted participe. Recuerde que también tiene derecho a comentarnos algo. Puede llamarnos al 425-5232, 425-0933 o enviarnos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Únase a la conversación que está bastante interesante. Seguramente usted ha pasado por una experiencia de esta y quiere comentarnos su experiencia, darnos su opinión, que para nosotros nos interesa, ¿no? Y seguimos en la discusión. La verdad que hay un desafío que tiene la iglesia hoy en día, que es prepararse, ¿no? Muchos de los líderes estamos enfocados en promesas de prosperidad, promesas de pactos, promesas de varias cosas que realmente Dios no está enfocado en ese tema, ¿no? Dios es un Dios de orden y yo creo que lo primero que tiene que hacer la iglesia es fundamentarse en el conocimiento, ¿no? Mucha gente, y esto lo habíamos discutido en programas anteriores, en otros programas habíamos discutido que es increíble cómo el 70% de los miembros de una congregación no sabe lo que cree ni por qué lo cree. Cuando le preguntamos cuáles son las verdades fundamentales del evangelio, del cristianismo, no tienen idea de lo que creen. Y esto es por falta de preparación, falta de discipulado, falta de atención, ¿sí? Y me transporta a ese texto donde Jesús no deja las 99 y se va a buscar la otra. Es porque hay una atención a cada alma, cada oveja es importante, cada vida es preciosa delante de Dios. Si Cristo murió por todos nosotros y dio su vida por cada uno de nosotros, no podemos despreciar a aquel que no tiene conocimiento, sino que más bien recibirlo, adoptarlo con el mismo espíritu de mansedumbre y edificarlo, ¿no? De esta forma estaríamos también evitando que las sectas se multipliquen, porque a las sectas hay que cortarlas con la verdad. No hay otra cosa, la verdad te hará libre. Sí, fíjate que cuando comenzamos a agregar cosas de lo que dice la Biblia, le agregamos más para hacer, como dice, más papista que el Papa. ¿Sabes qué pasa? La presencia de Dios se va. Los corazones de las personas se enfrían. Y vos decís, ¿cómo es eso? Sí. Acá está en Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Presta atención, dice así. El Señor Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea,
palabras, te amo, Señor, gloria a Dios, aleluya, pero el corazón se ha ido. Ahora, ¿por qué dice? Mirá lo que dice abajo. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mirá dónde lleva eso. Wow, Los tremendo. mandamientos de hombres llevan a estar Frío. sí, practicando una religión hueca, o sea, algo hueco, vacío, que no tiene sentido. Así es. Y bueno, terminamos siendo robotizados de alguna manera, ¿no? Terminamos perdiendo ese espíritu de adoración que debemos llevar a nuestro corazón cuando estamos en una congregación. Sí, ahora una pregunta que sale de la audiencia, ¿no? De aquí de la audiencia invisible que estamos viendo todos. No nos están viendo, pero bueno, en este momento tenemos aquí algunas preguntas. ¿Qué hacer si en la iglesia donde yo estoy es una secta? O si yo ya he hablado con mis líderes, ¿sí? Y no se quiere reconocer que hay comportamiento sectario. Primero yo creo que antes de responder la pregunta, pues se les voy a dar el espacio a ustedes para que la respondan. Es importante saber que sí hay comportamiento sectario dentro de la iglesia. Y había comenzado con Marcos 9, 38 en adelante, porque se tiene la tendencia a creer que en mi iglesia, en donde yo estoy, es lo que tiene la verdad. Si él está congregándose en otro lado, no, esa es falsa doctrina, no te junte con ese, vení acá. Entonces, desde ese contexto, ¿cómo podemos preguntar? ¿Cómo Sí, podemos responder esta pregunta? primeramente hay congregaciones que creen que son los más espirituales. Vamos a ponerlo así, no, somos los que más estamos con Dios, somos los avivados, o sea, en el buen sentido, hablo de Espíritu Santo, ¿no? Somos los que estamos avivados por el Espíritu, somos los que tenemos la sana doctrina, somos esto, somos lo otro, por eso no nos juntemos con los demás porque nos vamos a contaminar. Eso dicen algunos. Y otros también, ¿sabes hasta dónde llega? No cantan canciones de ninguna persona, de ningún Marcos Barrientos, esa gente conocida no cantan ninguna, sino cantan canciones de ellos. Ellos hacen, producen y mandan el relato y la orden para que canten canciones de ellos. Está prohibido cantar canciones de otros. ¿Te parece que eso está bien? No, no está bien. Este es sectario, este es un círculo cerrado donde las personas que entran van a hacer lo mismo. Esto se repite, son como células que van repitiéndose. Y Dios nos mandó a hacer un cuerpo. Jesús dijo que sean uno, Padre, como yo y tú somos uno. Así es. Un cuerpo perdón, miembros de un mismo cuerpo, ¿no? No todos los miembros son iguales, ¿no? Y hay que, porque yo me quedaba con eso de que sean todos iguales, que no usen el pelo largo, que usen todo. Mi hijo hasta hace unos meses tenía el pelo hasta por los omóplatos, y fue muy criticado en la congregación por ese cabello largo, ¿no? Y bueno, eso nos aleja mucho del amor de Dios. Vos preguntabas, Omar, ¿qué hacer cuando estoy dentro de una secta y quiero irme? Es muy difícil porque uno hace un grupo, genera vínculos y es muy difícil salir. Entonces, primeramente que las personas sepan que la herramienta fundamental es la oración, es la relación personal con Dios, mucho más allá de la relación que tenemos con los líderes de la iglesia. Sí, y cuando sucede esto, cuando empiezan a irse, los hermanos o las hermanas empiezan a darse cuenta de que hay algo raro aquí. O sea, me parece que esto no me cierra, no me... A ver, ¿qué se empieza a hacer? Empieza el boicot, ¿no? Empiezan a decir, cuidado, no se junten con el hermanito, con la hermanita, con los rebeldes. Sí, ¿qué pasa en ese caso, Pablo? Mira, lo que hay que hacer primero, como acá dijo nuestra hermana, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que decirle a Dios, guíame, la palabra es nuestra lumbrera, nuestro socorro, nuestro auxilio, ¿no? Y después hay que irse, lamentablemente se tiene que tomar una decisión que va a costar, pero hay que tomar cartas en el asunto e irse y pedir a Dios una iglesia la que más se parezca a la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Quiero hacer un paréntesis, ¿no? Hay una secta que se ha involucrado y ha profundizado en la iglesia de Cristo, que se llama los G12. Los G12 es un grupo, así narrando brevemente, que nació más o menos aproximadamente en 1997 con el pastor César Castellano. Pastores cristianos, ¿no? Pero que según ellos dice que tuvieron una revelación exclusiva de Dios. Y ahí empezó todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en los grupos? Empiezan a predicar cosas que no dicen la Biblia, te hacen revolver tu pasado. No, vos no estás perdonado todavía, tenés que hacer en un papel todas las cosas que vos tenías cuando eras chico. Son como los psicólogos, ¿viste? Cuando te dicen cómo era tu niñez, esto y aquello, y otra vez te hacen regresar, cosas que vos ya le pediste perdón a Dios, ya Dios te restauró. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. No podemos volver al pasado. Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Bueno, ¿qué hacen después, Omar? Te vas a caer de la silla, Omar. Te vas a caer de la silla. Una vez que hacen esto, ¿no? Hacen encuentros donde ven
donde hacen buscarte a Dios. Para bautizarte tenés que hacer 60 reuniones con ellos. 60 reuniones. En esas reuniones hay que pagar. Hay dinero de por medio, ¿no? 60, imagínate. Nosotros hacemos 2 nomás y gratis. No cobramos a nadie. Bueno, segundo, el último día te llevan a una habitación con una alfombra roja, con una cruz, y clavas todos los papelitos de tus pecados, y ahí donde vos tenés que hacer una oración y después sacar la cruz y quemar esa cruz con los papeles, con los pecados. Wow. O sea, eso es brujería, eso es sincretismo puro. ¿Sabías esto, Mar? No tenía ni idea, no tenía idea. Ahora Sí, sorpréndeme con algo. eso me superó. No, superó. Y no, y eso es desconocer la palabra, ¿no? Porque Dios tus pecados los arroja al fondo del mar. Chau, se olvidó, no hay condena sobre eso. Y es muy difícil cuando uno tiene que tomar la decisión de irse. Es muy difícil. Pero lo primero que uno tiene que saber es que uno tiene que lograr una comunión con Dios y dejar que Dios sane esas heridas, porque este tipo de cosas dejan heridas en las personas. Así es. Bueno, vamos a ir a la primera pausa porque ya estamos ya en el cierre final de la primera etapa del programa. Vamos a tocar un tema, la bondad de Dios, que creo que es muy ideal para este momento. Y queremos recordarle, antes de ir a la primera pausa, que puede comunicarse con nosotros. El tema está interesantísimo. Al 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje al 385-504-4288. Así que lo dejamos para la primera pausa con el tema La bondad de Dios. Cantaremos la bondad de Dios siempre porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios siempre está atento a sus hijos, a sus hijas, para que nos revele siempre su amor a través de su Hijo Jesucristo. Te invitamos a que participes de la radio. Puedes llamar al 425-5232, 425-0933 o escribirnos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Estamos discutiendo sobre las sectas y el comportamiento sectario que algunas congregaciones manifiestan y que el daño que esto produce en algunas personas que realmente quieren buscar sinceramente de Dios. Así que quédese con nosotros y participe. Sí, yo quiero agregar que hay muchas veces que cuesta salir de una congregación donde está volviéndose secta, porque también puede pasar esto, que haya una congregación que empezó en la verdad, como los Gálatas. Dice, ustedes Gálatas, estoy admirado de que tan pronto se hayan descarriado, dijo Pablo. Empezaron en el espíritu y están terminando la carne. O sea, hay iglesias, congregaciones que empezaron bien, pero después terminaron en cualquiera. Por ejemplo, un ejemplo, no vayamos tan lejos. La congregación de los Efesios. Empezaron con aviamiento, quemaron libros de magia, gente se convirtió, restauraron sus vidas, todo. Pero pasaron 35 años solamente y Jesús le habla y le dijo, tengo contra ti que han olvidado su primer amor. Entonces, ahí había caído todo, porque si vos te olvidás del amor por Dios, cae todo por decantación. Entonces, no estamos criticando, sino que cada uno también puede enfriarse, puede perder su primer amor, puede también resentirse y estar herido por esa circunstancia, ¿no? De tantos golpes que uno recibe, pero que no sea esto excusa para que te quedes, sino que vos tenés que levantarte en el nombre de Jesús. Dice la palabra, levántate porque esta es tu obligación como soldado de Cristo, como Dios, no como hijo de Dios, es levantarte en el nombre de Jesús. Amén, así es. Y seguimos con el tema de las actitudes Sí, sectarias. así es. Sí. Mira, yo por alguna razón el Señor me hablaba en un Salmo 86:5, me decía, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. En misericordia, caminar en misericordia. Y lo importante es invocar, dice, para todos los que te invocan. Es invocar al Señor, aún en los momentos de confusión, aún en los momentos de que uno está súper herido por lo que haya sucedido en la congregación, es invocar la palabra y la presencia de Dios. Y Dios va al rescate, siempre. Así es. Es interesante saber que nosotros, que ten mucho cuidado con esto, porque también es interesante saber que cuando la gente ya tiene tiempo conociendo la palabra y que la maltratan y le quieren no hacer partícipe del ministerio por alguna razón, porque esa es otra cosa también, ¿no? Nosotros a veces ponemos la vara
tan alta que ni Jesucristo la puede cumplir, ¿no? Entonces a veces decimos, no, sí, es que los adoradores tienen que tener un nivel de santidad extremo, tienen que cantar de tal manera, tienen que hacer tal cosa. Entonces hay gente que por ahí se dice, bueno, ¿será que yo no tengo llamado de esto? Entonces por ahí entonces bloqueamos las cosas, desanimamos a la gente. O hay gente que, por ejemplo, comete un error, sea cual sea, porque no somos perfectos, y la sientan durante años en disciplina, que la gente se quema y su don se va como que desperdiciando el tiempo, ¿no? Se rumbra. Sí, y la vida es un respiro, ¿no? Nosotros tenemos un tiempo determinado en este mundo y es necesario que los dones que ya Dios te ha dado, aproveche los dones que Dios te ha dado y los uses. Úsalo. Nadie puede prohibirte que uses los dones que Dios te ha dado. Nadie, porque es tu responsabilidad delante de Dios. Además, todos vamos a rendir cuenta de lo malo y lo bueno que hayamos hecho delante de Dios y qué hicimos con lo que Dios nos dio. Hay una parábola de los talentos, ¿no? La parábola de los talentos también debería recordarnos que hay una responsabilidad y un compromiso delante del Señor con esto, ¿no? Sí, sabes que me ha tocado muchas veces hablar con gente que por ahí no es bien vista en las congregaciones. Muchas veces tuve que hablar con privados de la libertad o los presos, ¿no? Como usualmente se dice. Me ha tocado hablar con prostitutas, me ha tocado hablar con mucha gente con desviaciones sexuales, todo eso. Bueno, y sabes qué, yo siempre le hablé, o sea, nunca dije, ay, no, estos son muy pecadores, porque todos somos pecadores. Y sabes qué, una persona que se hace, por ejemplo, un tatuaje, es algo visible y es algo que, bueno, lo hizo en su vida, lo hizo porque, bueno, por una u otra razón, pero lo que Dios mira es el corazón. El tatuaje es secundario. Mucha gente anda con traje y corbata y no tiene tatuaje y tiene el corazón repodrido, por así decirlo. Entonces, Dios nos ha mandado a hacer misericordia. Dice la palabra, ¿qué quiere Jehová de ti? ¿Qué exige? Dice, que hagas justicia, que ames la misericordia y te humilles delante de tu Dios. ¿Qué Wow, palabra? qué esta, palabra, ¿no? tremenda, sí, muy buena esa palabra. Acá Dios nos juzga a todos con la misma vara, ¿verdad? O Sí. sea, porque me quedé pensando en eso que decías, que muchas veces pastores te bajan del altar, ¿no? Y te tienen en disciplina durante mucho tiempo. En mi iglesia ha habido un caso, en la iglesia donde yo congregaba en su momento, había un caso de una chica que era la burla porque usaba minifalda, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos predicar el amor de Dios si nosotros mismos nos destruimos unos a los otros? Sí, mi pastor en Venezuela decía, que no debe estar escuchando, saludo al pastor Eusebio Cortés, el apellido de Cortés, pastoral ese apellido, Bien. decía que el único ejército que mata a sus propios soldados es el de Cristo, ¿no? Y es impresionante porque recién ahora con nosotros venimos de la iglesia Aposento Alto en Buenos Aires 120, valga la publicidad, ahí veníamos orando y antes de venir acá y también decíamos, compartíamos que la gente, digamos, a veces ponemos esta exigencia, ¿no? El poco amor, el poco reconocimiento de lo que realmente respecta a la misericordia, al atender a la gente. Alguien que va a la iglesia no puede pasar desapercibido, tenemos que atenderlo. No puede ser que hay gente que vaya a la iglesia y tenga años en la iglesia y no conozca a sus hermanos, no conozca quién es quién, no se sepa ni el nombre de quién es ese hermano, porque no ha habido esa comunión, esa coinonía, ¿no? Esa coinonía es la palabra. Y a veces esto forma parte también de las sectas, porque las sectas son bastante rígidas, limitan las relaciones humanas. Cuidado, no hables con fulano de tal, porque tal cosa tiene que saludarlo de tal manera. O sea, limitan eso, no hay esa coinonía. Y cuando nosotros vemos que los apóstoles en el libro de los Hechos se reunían para lo mejor, disfrutaban de reunirse, celebraban la Santa Cena que la Biblia la llama Eucaristía, Eucaristé, es la palabra que significa acción de gracia. O sea, todo el tiempo era un momento de gozo, de disfrute, estar en la iglesia, en la presencia de Dios. ¿Por qué hemos convertido la iglesia en un lugar religioso, ¿no? Poniendo peso en la gente que la gente no le gusta porque no quiere llevar ese peso. ¿Y por qué estamos todo el tiempo atormentando la conciencia de la gente como que si todos los días requiriese de una nueva carga, ¿no? Sí, es importante también que hay personas, ¿no? Que no le gustan los grupos en la iglesia. Viste que hay grupos, están los grupos de los ricos, están los grupos de los que son más o menos ricos, están los grupos clase media, clase baja. ¿Está bien esto que haya en las congregaciones? Y muchas veces las personas que suben a colaborar son por el estatus económico que tienen y no por el don y el talento que tienen. Esto tenemos que evitarlo porque Dios no nos manda. Santiago dice que no tenemos que hacer acepción de personas. Y muchas veces con la cara, este tiene cara de delincuente. No,
este lo sentamos. Este tiene cara de ángel y tiene plata y me está haciendo esto, bueno, y lo ponemos para allá. Esto he visto en muchas congregaciones y es algo increíble. Y ¿sabes qué? Esa iglesia no va a salir adelante. No se va a mover el espíritu, porque acá hay algo muy, muy profundo. Cuando hay estas cosas, Dios deja de moverse, porque Dios quiere moverse en su iglesia, quiere sanar, liberar, transformar vidas, que la iglesia sea ese núcleo, ese ejército poderoso, ¿no? Pero cuando una iglesia empieza a contaminarse con estas cosas, ¿no? Empieza a enfriarse y termina solamente, ¿sabes qué? Como un club social. Nos venimos a ver, cantamos un poquito y nos vamos a la casa y ya está. Así es. ¿Qué opinas de eso, Yanina? Sí, ¿qué pasa cuando te dicen, bueno, como decías vos hace un rato, no te juntes con determinadas personas? Terminamos viviendo adentro de un frasco, ¿no? Mira lo que dice la palabra, dice, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. El Señor nos manda a hacer luz y sal. Si nosotros no nos movemos, hay una amenaza que es, te vas al mundo. ¿Y de dónde viene esa persona? De Plutón, de Marte. No, estamos todos en el mismo mundo. Entonces Sí. Dios nos manda a hacer luz y sal, aún con esas personas que a lo mejor no conocen a Cristo. Y vos podés hacer que esas personas lleguen a Cristo. Así es. Y es fundamental también que habíamos hablado de la misericordia, ¿no? Hablamos de la misericordia, hablábamos también de que el amor al prójimo es uno de los más grandes mandamientos. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa última frase, como a ti mismo, revela que normalmente cuando nosotros no expresamos el amor al prójimo, ni siquiera nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos juzgando al prójimo, ni siquiera estamos considerándonos nosotros mismos. Es ideal eso. Y decía, hay otra parte que no conté de la iglesia recién que veníamos, que es importante que los soldados caídos, nosotros aprendamos a cargarlos, ¿no? A restaurarlos con espíritu de mansedumbre. Gálatas dice que si usted sorprende a un hermano cometiendo alguna falta, ustedes que son espirituales, asume Pablo, ustedes, si es que son espirituales, ¿sí? Restáurenlo con espíritu de mansedumbre. No es que te vas a poner a subir video a YouTube a criticarlo, a humillar a los ministerios, a hablar mal de los pastores. Esas cosas hay que tener mucho cuidado, ¿no? A mí siempre me recuerda el texto de David y Saúl, cuando David tuvo muchas oportunidades para ir en contra de Saúl, en contra de su vida, aun cuando Saúl ya estaba equivocado, estaba perdido. David siempre decía, que Dios me guarde de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Imagínate el respeto que le tenía a pesar de que se había equivocado. Entonces, hay cosas que son dignas de imitar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, toda la Biblia, porque toda la Biblia es para practicarla y vivirla, ¿no? Pero, ¿por qué no la estamos imitando? ¿Por qué asumimos que yo me siento más santo y más justiciero al denunciar la falsa doctrina del otro pastor y aquello? Ahora, ¿dónde está la misericordia en eso? ¿Dónde está la misericordia con los sectarios? Sí, la verdad que no existe, se han olvidado. Me acuerdo cuando querían apedrear a la mujer adúltera, ¿te acordás? Que para eso estaban unidos los fariseos y los saduceos. Ahí sí se unieron. Hay que apedrear a esta mujer porque está sorprendida en adulterio. Y ahí estaba Jesucristo, Rey de misericordia. Y ahí dijo, el que esté libre de pecado, ¿no? Esa famosa palabra que hasta la gente secular la aprendió, que arroje la primera piedra. Entonces dice que cada uno, desde el más viejo hasta el más joven, se fueron. Y Jesús habló con la mujer. Y Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Es que cuando uno se acerca a Jesús, Dios te pregunta, nadie te puede acusar. Porque si yo estoy contigo, yo te puedo perdonar. Yo te puedo dar otra oportunidad y vas a ser una persona libre. Amén, así es. Ay, me acuerdo cuando Jesús, me acuerdo la palabra cuando Jesús dice, ¿por qué me llaman bueno, no? Si ni uno bueno hay, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a creer que estamos más santificados que otros en la iglesia? Sí, ya estamos casi terminando, pero no queremos irnos sin antes decirte o hacerte las siguientes invitaciones, ¿no? Si estás en Santiago del Estero, vamos a estar este día sábado a las 21:30 en la Plaza Libertad, predicando la palabra de Dios, orando por todos aquellos que tengan necesidad, así que te invitamos, acércate este día sábado a la Plaza Libertad 21:30. Sí, Pablo. Sí, queremos decirle que ha pasado hermosas cosas ahí en la Plaza Libertad. 2 personas de Añatuya recibieron a Cristo, lloraron, se quebrantaron, cayeron bajo el poder de Dios, tendidas en el piso. En plena estaban, plaza, ¿no? en plena plaza. Bueno, después hubo un hombre que pidió oración porque se había cortado los 2 dedos con la moladora. Estuvimos orando por él, encontró sanidad,
encontró una restauración en su espíritu, y otras más personas que aceptaron a Cristo, ¿no? A pesar de todos los obstáculos que por ahí tenemos, pero estamos viendo la gloria de Dios en la Plaza Libertad. Así es, así es. Algo bueno está pasando en la plaza, ¿no? Así que acércate. Y también nos congregamos en la iglesia Aposento Alto, Buenos Aires 120. Por ahora los cultos son los domingos a las 19:30, así que te invitamos, trae tu familia, trae todos aquellos que necesiten de verdad un toque de Dios en su vida. Todos necesitamos escapar un poco de esta realidad que es Argentina, lo que estamos pasando. Todos estamos angustiados, tenemos incertidumbre, hay mucha gente que se estresa por lo que va a pasar con las elecciones y es necesario que aprendamos a descansar en Cristo porque solamente Él tiene control de todo lo que va a pasar, ¿sí? Así que los invitamos este domingo 19:30 en Buenos Aires 120, Iglesia Aposento Alto. Y mañana vamos a estar aquí nuevamente, mañana jueves, Radio Exclusiva 103.7 FM, vamos a estar a las 21 horas, recordándoles que si usted no puede sintonizarnos en vivo, también puede ubicarnos en Factor de Fe y Perdón, canal de YouTube, suscríbase y comparta todo el contenido porque vamos a estar subiendo ahí todos los programas. Ya estamos casi terminando, algunos comentarios finales, mis hermanos. Sí, solamente quiero que busques de Dios, que te acerques, es momento de que puedas levantarte y decir, Señor, quiero buscarte. Y si sos cristiano y quizás te han herido, decir, Señor, no quiero desaprovechar el tiempo, no quiero desaprovechar las oportunidades, quiero volver otra vez a servirte, quiero volver a amarte, quiero volver a congregarme. Tenemos que congregarnos. Un cristiano sin congregarse no puede estar mucho tiempo, porque sabes que me ha pasado a mí, lo hablo por experiencia propia. Te pegás una enfriada tremenda y después el mundo te gana y después ya quizás nunca más puedas volver. Entonces hoy es el momento para que vos te acerques a Dios, vengas acá. Dios te está esperando, Dios tiene cosas grandes, no estés más fuera. Dios te ama y Dios está golpeándote ahí la puerta de tu corazón para que vos le abras y para que sigas a Cristo hasta el fin de tus vidas. Amén. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, fue un gusto, un placer. Siento desde lo más profundo de mi corazón decirle a la persona que tal vez fue herida, tal vez está triste, está en un momento de aflicción. Este es el momento en el que el Señor está llamando, está golpeando. Jesús nunca se cansa de golpear la puerta. Recordar qué es aquello que hizo Dios por tu vida. Recordar aquello de dónde te sacó el Señor. Acordate de cerrar los ojos y dejar que el Espíritu Santo esté trabajando en vos. Me agradezco muchísimo por la invitación, Omar. Gracias, Yanina, por estar con nosotros. Y vamos a finalizar con una oración. Ahí donde tú estás, en el lugar que te encuentres escuchándonos, siempre es importante saber que Dios nunca llega tarde. Y no son casualidades que hayas sintonizado esta emisora. Cuando repitan la oración, hacerla con eso. Sí, vamos a hacer la oración juntos, sí. Es importante saber que Dios nunca llega tarde, que en este momento, si estás herido, si estás pasando por algún problema, yo te voy a pedir que hoy abras la puerta de tu corazón y la puerta de tu mente para que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en ti. Voy a pedirte que repitas conmigo esta oración ahí donde tú estás, tranquilo, creyendo con fe que Dios va a estar en este momento obrando. Dice Romanos 10:9-10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el requisito que Dios nos está pidiendo en esta hora. Así que te pido que ahí donde tú estás, repitas conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido perdón por mis pecados, por mis fallas, por mis errores. Yo sé, Señor, que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. En esta hora, entra en mi vida, transfórmala, cámbiala y enséñame a caminar contigo todos los días, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, quiero pedirte que también antes de acostarte, antes de dormir, cuando te levantes, dale las gracias a Dios por una nueva oportunidad y empieza a buscar un lugar donde congregarte, donde ir. Empieza a buscar ese propósito que Dios tiene para ti. Recuerda que las casualidades no existen, Dios siempre llega a tiempo y que tú estés
oyéndonos en este momento, es algo importante, es algo especial, porque para nosotros nuestro deber como iglesia es ser un hospital del alma, es ser una mano amiga que se extiende en tiempos de oscuridad. Lo hacemos porque un día también alguien los hizo por nosotros y Dios vino por cada uno de nosotros a darnos vida y vida en abundancia. Lo mismo que está sucediendo contigo. Así que si quieres visitarnos, puedes hacerlo en Buenos Aires 120, la dirección Santiago del Estero, Iglesia Aposento Alto. Buenos Aires 120. Buenos Aires 120. Sí. Ya nos estamos despidiendo. ¿Alguien quiere saludar? Sí, Dios te bendiga. Saludo a todos. Saludo a Eduardo. Saludos ahí a Gabriel que nos mandó mensajes acá. Dice que está linda la foto. Porque bueno, estuvimos compartiendo en el grupo Factor de Fe que ya tenemos más de cuánto, de 80, 89 90, personas. casi 90 personas en el grupo. Chao, Dios te Chao. bendiga. Dios los bendiga y un saludo enorme a todos. Bueno, Dios les bendiga. Gracias a los que nos están escuchando. Factor de Fe, perdón. Yanina Albarracín, también que nos escucha. Andrea Albarracín. Mi suegra Lili Coronel. Todos los que nos escuchan. El pastor Eusebio Cortés en Venezuela. Todos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.